Bueno, hola. Uno de los primeros estudios que se hizo con el ADN es la, las curvas de naturalización y reasociación de este ADN. El ADN, como hemos dicho, son dos cadenas paralelas que se unen por puentes de hidrógeno y esa es la estructura que tiene el ADN de forma natural, pero de alguna manera si le eh, aplicamos algún factor denaturalizante, como puede ser el calor, nosotros vamos a poder separar estas dos cadenas. ¿Eh? Y eso es cuando todavía no se tenían herramientas para estudiar la secuencia del ADN, era una de las pruebas que se le hacía al ADN, cómo se naturaliza, cómo se reasocia. Entonces, de ahí se trajo una serie de información. Esto se podía ver por una característica que tiene el ADN, que vamos a ver esta tarde, que es a través de la absorbancia. La absorbancia, que es la capacidad de luz que retiene una molécula en solución, de una cadena, una ADN de doble cadena, es menor que esa misma cantidad de ADN denaturalizado, en dos cadenas. Hablamos de naturalizar cuando se separan las dos cadenas del ADN. Eso es un ADN denaturalizado. ¿Eh? Y cuando se asocian, está asociado o está naturalizado. Entonces, con este tipo de curva, en una determinada concentración, uno podría determinar cuál es la temperatura de fusión del ADN, de la temperatura de melting del ADN. ¿Eh? ¿Y eso de qué va a depender esta temperatura de fusión? Bueno, va a depender, fundamentalmente va a depender de la concentración, perdón, de la cantidad de GC. Ustedes saben que el par GC establece entre sí tres puentes de hidrógeno, mientras que el par AT establece solo dos. Cuanto más GC haya, más puente de hidrógeno va a ser, entonces más energía va a requerir para separar, para denaturalizar esa energía. Entonces, ¿qué otra cosa va, va también a aumentar? Bueno, esto ya es la solución, la cantidad de iones que hay, que van a compensar cargas, etcétera, etcétera. Pero también que la molécula tenga mismatch. ¿Qué quiere decir mismatch? Que las dos cadenas que estén enfrentadas va a ser que no corresponde. Si enfrente de una G tengo una T, ya no se establecen ni tres ni dos puentes de hidrógeno. No se establecen puentes de hidrógeno. Eso hace ruido ahí. Hay menos puentes, se forma como una burbujita, que se conoce el nombre de heteroduple. Hay una región donde las bases que están no corresponden. Entonces viene todo sellado y hay como un gap en donde hay una base que no es la que debería haber. Esos son los mismatch que van a aumentar. Cuanto más mismatch haya, más baja va a ser la temperatura de fusión o de melting. Bueno, eh, un ADN sencillo de una bacteria va a tener una determinada temperatura de melting, eh, que va a depender, bueno, de lo que hemos dicho, eh, de la cantidad de parques que haya, si aumenta, si le estás poniendo en el medio de cultivo de este estreptococo, le pones una molécula inductora mutagénica, podemos incluso bajar el TM porque como está introduciendo errores, como está introduciendo mismatch entre las dos cadenas de vida. Lo interesante ahora son las curvas de reasociación. Si nosotros calentamos y naturalizamos y ahora permitimos que baje la temperatura lentamente, se van a estar produciendo un apareamiento de estas moléculas, y el apareamiento de estas moléculas va a tener un efecto cremallera que va a cerrarse
y va a volverse a la molécula renaturalizada o nativa. Esto, cuando uno mira curva de resociación, en este caso, lo que estamos haciendo es, fijamos una temperatura determinada y empezamos a añadir cantidad de ADN para ver a qué concentración de ADN la molécula se encuentra en un 50%, digamos, apareada. Esas son las curvas COT, y o sea, la curva COT, y cuando viene el 50%, hablamos de COT 50. Esto en un genoma procariota tiene esta forma. Pero en un genoma eucariota, un genoma de una vaca, un humano, un cerdo, esto va a ser mucho más complejo. Y va a tener como una curva con varios puntos de inflexión y varias pendientes. ¿Por qué es esto? Bueno, la razón es que cuando uno hace una extracción de ADN, uno no extrae todo el ADN, todo el ADN de un cromosoma de forma entera. Cuando uno trabaja bien, uno extrae el ADN en fragmentos de entre 50 y 100 kilobytes. Si uno trabaja menos bien, sus fragmentos van a ser menores de 50 kilobytes. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener, como el genoma eucariota tiene secuencias que están muy repetidas, poco repetidas y no repetidas, las que están muy repetidas, con poca concentración, van a tener suficiente cantidad de repeticiones que van a hacer que empiecen a asociarse mucho antes. Con menos cantidad de ADN van a empezar a asociarse. Después van a tener una cantidad de ADN media que también se van a asociar, y por último van a ser la asociación de las moléculas de ADN que tienen que son secuencias únicas. Eso no pasa en la bacteria. En la bacteria todos son secuencias únicas, entonces tiene una curva simple. La de los eucariotas, la curva es más compleja. Entonces tenemos secuencias muy repetidas, secuencias satélites, que están tremendamente repetidas, que con poca cantidad de ADN ya empiezan a aparearse, secuencias medianamente repetidas, acá tenemos algunos transposones, el ADN ribosomal, algunas familias de genes, como por ejemplo son la globina, que hay muchas, todas estarían en esta región, y tendríamos moléculas, genes que están en una sola repetición y tendrían una curva distinta. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque esto es algo característico de cómo se comportan los genomas complejos, los genomas de los eucariotas, de los animales que nosotros vamos a estudiar, se comporta de esa manera. Tienen porciones que están muy repetidas, porciones que están medianamente repetidas y porciones que son que no están repetidas. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué hacer, qué secuenciar, qué estudiar, porque si uno secuencia las zonas que están muy repetidas, no tiene ninguna información. Si secuencia zonas que están medianamente repetidas, ahí puede tener alguna información. Si secuencia las que no están repetidas, ahí va a tener información sobre los genes. Pero si, por ejemplo, uno quiere saber, secuenciando regiones muy repetidas, puede detectar qué especie es. Y además, con menos cantidad de ADN, va a encontrar la especie. Por ejemplo, en el genoma humano hay una secuencia que se llama ALU, que solo están presentes en el genoma humano. Es un retrotransposón que en algún momento en la especiación de los humanos saltó y empezó descontroladamente a dividirse y a saltar en el genoma,
hasta que el genoma humano aprendió a vivir con ella y a controlar sus saltos, pero eso hizo que entre el humano y la especie más parecida haya mucha diferencia en la cantidad de secuencias. En los chimpancés no hay algo, creo, y en humanos hay un montón. Bueno, termino todo lo que acá.